Padre nuestro que estás en los cielos, venimos intercediendo por nuestros hermanos y hermanas. Usted sabe lo que está pasando, lo que están ahorita atravesando, y deseamos que su fortaleza sea con ellos. Deseamos que los llene de su gracia, que llene de su paz. Ponga en sus corazones el deseo ardiente siempre de usted, y que todo lo demás desaparezca. Aquellos que están pasando algún tipo de prueba o dificultad, pedimos, Señor, que les saques en victoria, como siempre usted lo ha diseñado, que tengamos su victoria, que los lleves de gloria en gloria. Tú nos has permitido en Cristo tener esa victoria sobre todo. Nos has dicho que somos más que vencedores. Así que pedimos que los levantes en el poder de tu fuerza. Pedimos por hermana Margarita, Señor, que de acuerdo a lo que nos has dicho en la palabra, que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados, la salud de nuestra hermana sea restaurada completamente. Deseamos que ver a nuestra hermana que esté bien con la plenitud de la vida que tú le has dado en Cristo. Y queremos que nuestro hermano David también de alguna manera esté fortalecido, esté bien, ambos estén listos, con una salud plena en el servicio tuyo, sin ninguna percance por causa de la salud. Y Señor, si usted ha dado vista a ciegos, ha levantado a paralíticos y a muertos, no puede hacer lo mismo con nuestros hermanos vivificando sus cuerpos. Y esa es nuestra oración en este momento. Como iglesia estamos intercediendo para que tú glorifiques tu nombre, Señor, porque no hay enfermedad que no haya sido cancelada en el Calvario por Jesucristo. Dice la palabra que Él quitó el pecado. Él quitó todo aquello que estaba en la afrenta nuestra, todo nuestro mal, toda condenación. Y Señora, esta es parte de aquello. Y pedimos, Señor, que usted así lo levante a nuestra hermana. Y que sea su nombre glorificado, Señor. Anima, llena de entusiasmo, llénanos de fortaleza, llénanos de tu Espíritu Santo por sobre todo. Y Padre, denos esa fuerza para seguir cada día. No queremos en nuestro yo tenerlo queremos en nuestra carne, en nuestra fuerza depender en lo que hacemos, sino queremos depender en el Espíritu Santo que usted nos ha dado, echando toda nuestra confianza en ti. Tú eres poderoso para guardar nuestro depósito, guardar nuestras vidas y hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. Sí, sea honra y gloria hoy y siempre en Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Ok. Quería que podamos ir a la palabra antes de cantar. Y luego les voy a explicar por qué. ¿Okay? Así que tomen la palabra, la escritura. Vamos a... Quiero que me digan cuál es el verso o qué es lo que sigue a ese verso que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ajá, Romanos 3:23, muy bien. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ok, ¿qué es lo que sigue después? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué es lo que sigue después? Siendo justificados gratuitamente. Ahí va, hermano Mónica, ahí va. Todos, Romanos 3:24. Siendo justificados por la fe.
vamos a empezar. Aquí está. Ok. ¿Podríamos recitarlo todos juntos? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos recordando el hecho de la resurrección. Y esta mañana quiero que podamos todavía un poco hacer reflexión en la resurrección y el impacto que tiene en nuestras vidas. ¿Por qué se dio lo de la resurrección? ¿Cuál era el propósito de esto? Sabemos que el Señor en la cruz estuvo haciendo la obra de redención y sabemos que gritó, ¡consumado es! ¿Qué pasó entonces con la resurrección? Y es esa salvación tan grande que ha provisto para nosotros. ¿De qué se trata? Y quiero titular este mensaje: la resurrección, un recibo para ti y para mí. ¿Okay? La resurrección es un recibo para ti y para mí. Sabemos que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Cuando pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados de Dios por causa de nuestro pecado. Ya sabemos eso, ¿verdad? Una de las cuestiones que tenemos en nuestra vida es que siempre estamos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y a veces pareciera que porque estamos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos tener la victoria en contra de esta naturaleza pecaminosa, en contra del pecado. Y a veces llega a esos momentos donde a veces nos sentimos que puede más el pecado que Cristo. ¿Alguien? ¿Y qué es lo que entonces vino a hacer Cristo? Y es algo que a veces no entendemos bien exactamente. Entonces, ¿cómo puedo ser libre? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí, para que yo pueda realmente ser libre del pecado? Y dice la palabra que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese justificados gratuitamente está hablando que somos siendo justificados en un presente continuo. No es algo que simplemente fue un hecho del pasado, pero es algo que repercute continuamente en tu vida. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que eres justificado? ¿Lo sabes? Me decía Tina, ay Omar, como que estás predicando la misma cosa siempre. Y digo, pues voy a preguntar a ver si lo saben. ¿Qué significa que somos justificados? ¿Somos libres de juicio? No. ¿Justos? Sí. Eres declarado justo como si nunca hubieras pecado. ¿Ok? ¿Puedes memorizártelo eso? Ser justificado es ser declarado justo como si nunca hubieras pecado. ¿Ok? Eres declarado justo como si nunca hubieras pecado. Y dices, ok, el concepto es grande, pero ¿se aplica a mi vida? Y ahorita te diría, ¿eres justo? ¿Cuántos realmente creen que son justos? Y estamos ahorita en esto, ¿verdad? Que pues no soy justo por mi obra, porque he pecado, pues, es cierto. Pero ahora que has creído en Cristo, ¿eres justo? Amén. Okay. Entonces puedo decir, justo Mariana.
Seguro. Justo, William. Okay. Santo y justo, William. Santo y justo, Verónica. Rodolfo. El título es importante porque si no entiendes qué es esto y si no vives el título, no vas a poder vivir la justicia que es de Él. Siempre se lee a veces en rótulos que se están en los carros, soy solamente un pecador perdonado. ¿Eres simplemente un pecador perdonado? No. Dice, no soy perfecto, nomás soy perdonado. ¿Qué te dice la palabra? Eres justo y perfecto, santificado. Bien. Vale. Y dices, ok, ¿es eso realmente? O sea, pero ¿cómo se aplica en tu vida diaria? Y eso es donde necesitamos bajarle el concepto de acá de la mente y vivirlo en el corazón, hermanos. Porque puedo estar hablándoles bastante, pero si tú no lo crees, no lo vas a vivir. Uno experimenta la victoria de Cristo en el Calvario sobre el pecado solamente cuando tiene la fe para creer en aquello que se te ha dicho quién eres. Bien. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Se lo posesiona a mi hermano Martín aquí. Vamos a posicionar como presidente de los Estados Unidos. Okay. Ganó a Trump. Si tú te recibirías esta promoción, si recibieras este título, esta posición, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Iría otra vez a trabajar al medio? ¿O se iría para la Casa Blanca? Bien, para la Y ahí es la cuestión donde ¿qué hago? ¿Me la creo o no me la creo? Cuenta la historia de una mujer que recibió una carta, y parecía que una carta pues que decían, quién sabe quién será esa persona, que es alguien que le está jugando un prank, una broma, porque decía la carta de que ella recibía un cheque y que era de $1 millón, y le dice que ese cheque era para ella, que le daban como un regalo, y aparentemente era una persona que en un momento de su vida se había topado con ella y le daba este cheque. Pues la anciana dice que tuvo ese cheque guardadito entre las cartas que tenía de recuerdos. Nunca creyó que le había dado $1 millón a alguien. Y dice que cuando murió y vienen los familiares a ver lo que estaba dentro de sus posesiones, se encuentra con esto. La anciana había sido millonaria, pero no la había creído. Y note que lo mismo puede pasar a nosotros como creyentes, porque podemos estar lidiando con el pecado en nuestras vidas sin realmente tener la victoria de Cristo constante para cada día por falta de fe. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Te lo digo porque yo escuché el Evangelio desde adolescente y no lo entendí hasta años más tarde, cuando había estado viviendo una vida que yo me esforzaba por ser bueno y santo y me esforzaba por hacer la voluntad de Dios, pero siempre con el pie cayendo en las mismas cosas que había años atrás me había metido en ese hueco. Entonces me lo sabía bien, Romanos 3:23, que había pecado y no había alcanzado la gloria de Dios, y como que estaba esto en mi mente: he pecado y
estoy lejos de la gloria de Dios. Y cada vez que peco, me alejo de la gloria de Dios. Eso es lo que concluía. Que cada vez que pecaba, entonces me alejaba de Dios. Y pues Dios, Él es santo, santo, santo. Y yo pequé contra Él. Y vaya que era lo mismo que estaba pecando la semana pasada o el mes pasado. Y dije, pues, híjole, Dios ya no me va a perdonar. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O soy yo el único? Amén. Porque a veces sentimos como que, pero pues Él es santo. Y nos vamos alejando. Y sabe que una de las cosas por las cuales les llegaba a la iglesia a veces y no podía alabar a Dios, era porque tenía vergüenza. Y a veces estamos aquí, los que están al frente, y dicen, hermanos, alaben a Dios, levanten sus manos, vamos con sus palmas, con gozosos. Y está uno chico parado así, que no sabe si realmente ahora con el pecado Dios está mirándolo con ojos de que lo va a fulminar. O es acepto. Y hermanos, eso lo viví y fueron años de una constante de que no sé si realmente ahora Dios, híjole, ya perdí la cuenta de cuántas veces pequé en esto mismo. Y esa mi conciencia al pecado siempre hacía que me estrelle con lo mismo. Y les he puesto esta ilustración antes, pero cuando tú estás manejando, manejas consciente de que te puedes estrellar contra la banqueta, contra el poste, No. contra los carros que están a los lados, o manejas enfocado en el camino. No está tanto la tortura del pensamiento de que tienes que alejarte de la banqueta, cuidado con el poste, cuidado con los carros. ¿Verdad que no está nuestra mente en el estrellarnos? O te subes al carro y estás, esta vez no me quiero estrellar, esta vez no me voy a estrellar, no me voy a estrellar, no me voy a estrellar. Y estamos así en la vida, no voy a pecar, no voy a pecar. Ay Señor, no voy a pecar, esta vez voy a mantenerme santo, recto, puro, justo, no voy a pecar. ¿Y sabes qué? Mientras más te mantienes consciente de tu pecado o del pecado, ¿qué crees? ¡Pum! Caíste. Porque cuando somos conscientes más de nuestro pecado es ahí cuando más erramos. Pero si estás consciente del camino, en la libertad que tú tienes del camino, entonces en esa libertad de Cristo tú vas a poder andar en aquella vía que está libre para ti. Libre del temor de que vas a caer y estrellarte y pecar, ¿verdad? Sino que estás caminando en esa vía donde estás con libertad, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la compra, mediante la obra de Cristo. Ya hablamos de las 7 palabras el domingo pasado de lo que Cristo había hecho. ¿Y sabe qué? Esa obra de Cristo en el Calvario fue grande. Cuando Cristo estuvo en la cruz, ¿sabe qué? Llegó un momento donde Él llevó nuestros pecados. Y quiero decirte a aquel que diga, no, es que hermanos, que usted lo está tomando muy ligeramente el pecado. O sea, uno cuando peca realmente es algo malo. Te diré que sí es cierto. Es malo. Es pecaminoso. Es algo grave. Pero ese pecado no lo está pasando Dios por alto. Óigame, no. Ese pecado que hiciste después de que lo conociste, todavía ese pecado fue pagado en la cruz. Esos varios otros pecados también fueron pagados en la cruz. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, en ese momento que estaba, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué es lo que pasó? Hubo unas tinieblas que cubrieron
el día y se hizo noche. Esas tinieblas es como un telón que el Padre pone para la creación, porque Él tiene que tratar con su Hijo algo uno a uno. Él tiene que castigar en Cristo todos nuestros pecados y comenzar a dar latigazo y latigazo, por así decirlo, a Cristo por cada uno de sus pecados. 3 horas de oscuridad, 3 horas donde está encubierto lo que el Padre está tratando con el Hijo, y el Hijo está absorbiendo lo que usted debía de haber pagado. Oh, sí, es cierto, el pecado no es ligera. El pecado es algo sucio, es algo que merece castigo, merece la muerte. Pero por eso Cristo en su cuerpo recibió todos esos lacerazos. Por eso fue. Y llegó al momento donde que estaba recibiendo por todas nuestras incredulidades y por toda nuestra desobediencia y por la lascivia, por la lujuria, por la falta de perdón, y estaba recibiendo Cristo todo lo que nosotros teníamos, merecíamos. Y llega el momento donde dice: consumado es. Consumado es. La obra había sido acabada, ya lo que había tenido que el Padre descargar de su ira sobre el Hijo, ya tiene que cesar. Cesa porque absorbe Jesucristo en su cuerpo completamente todo el castigo por lo que tú y yo hicimos y haremos, porque todavía estamos en esa tierra. Déjame decirte, esto no estoy queriendo decirte, oh, ahora el pecado no es nada. No, hermano. El pecado es como un virus para la computadora. Cuando uno con el teléfono le entra un virus, ay, qué dolor de cabeza. Realmente daña. Esa mezcla del pecado en nuestras vidas nos daña. Produce grandes estragos, es cierto. Pero quiero que entiendas bien que esto fue tratado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo tengo que enfatizar una vez más? Porque a veces estamos tan conscientes de nuestro pecado, hermanos, que no tenemos la libertad de poder venir al Padre. Estamos lidiando con lo que hemos pecado en la semana y no tenemos la libertad de venir al Padre porque nos sentimos condenados, nos sentimos en vergüenza, nos sentimos que hemos fallado. Y como que nos alejamos de Él porque pensamos de que Él no me va a aceptar. Y esa es la cuestión de la que necesitamos tratar en nuestro corazón, porque si realmente has creído en Cristo, si realmente has creído que Él es tu Señor y Salvador, que Él pagó en la cruz todos tus pecados, que han sido perdonados y que has sido justificado, has sido declarado justo, entonces no hay por qué temer de que Él no te va a aceptar, porque esto es lo que pasó. Nosotros ese día le dimos nuestro cochino pecado a Jesús. El Santo, Santo, Santo se hizo pecado por nosotros. Es lo único que contribuimos, por cierto, en la salvación. Qué tremendo, ¿ah? Es lo único que podemos contribuir. Tú no puedes hacerte más santo de lo que Cristo te hace. Amén. Tú no te puedes hacer más santo de lo que Cristo te hace. Amén. ¿Ok? Hay unos que piensan que se pueden santificar más allá de lo que Cristo santifica. Entonces, Él toma tu pecado, pero a la vez recordemos que hay un intercambio donde Él te da su justicia. Esos 33 años de haber obedecido al Padre y rectamente haber puesto su confianza en el Padre, eso se lo da a ti y te viste con ese manto de justicia. Y cuando uno lo recibe, hermano, está siendo justificado. ¿Qué significa? Ser declarado justo como si nunca hubieras pecado.
¿Ok? Eres declarado por el Padre, ¿ok? Inocente, sin culpa. Y dices, pues hermano, eso fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, pues 10 años atrás, pero ya ahora, ya no soy tan justo como ese día. No, y en serio, me topo con hermanos que creen que funcionó bien ese día de la inauguración cuando recibieron a Cristo, ¿verdad? En sus vidas, ya sus pecados fueron perdonados, pero de ahí en adelante ya no contaba más lo que tenían lo que iban a pecar. De ahí en adelante ellos tenían que limpiarse. Se limpian a través de la oración, se limpian a través de la lectura de las palabras, de ayunos. Y una cosa que va diciendo el pastor, como a veces van sacando cada cual charlatanes, dicen hagan esto y hagan aquello, y así el Señor va a hacer en sus vidas. Decía uno, mientras más ofrendes, el Señor va a estar más agradado contigo, mientras más dinero des. Y sabes que nada de eso se compara a la obra de Cristo. Amén. Entonces, por el hecho de otra vez yendo a lo que es ser justificados, es importante que lo entiendas, de aquí pase acá, para que tú tengas paz para con Dios. Porque ahí, cuando dijo Él, consumado es, y entrega el Espíritu, Él completa todo lo que tenía que haberse completado. No hay más. No hay, realmente, hermanos, no hay más. Por eso que ahora, cuando dices, no, pues hermano, yo recibí a Cristo 10 años atrás y pues de aquí si hubieron varios pecados, no sé si el Señor todavía me mira con los mismos ojos. Y pareciera que, ¿verdad? De alguna manera como que al principio es como los niños, cuando llega el perrito. ¡Qué bonito! Le están acariciando al perrito, comienza a crecer y ya ni le pela. Y luego ya pasa un tiempo más atrás, y cuando está grande, le patean al perro. Dios no hace eso contigo. Tú no eres un pequeño papi que al momento se emociona a Dios en tu salvación, el día que hace fiesta allá en los cielos, y luego se olvida de ti. Por favor, dejemos de pensar así. Dios no es un niño que juega y está con esas emociones mirándote. No es así. Por eso que el Padre nos acepta. Y por eso esa parábola del hijo pródigo es tan especial al mostrarnos que ese hijo que hace una obra mala para con su padre, pide la herencia y luego se va a desperdiciar todos los bienes y peca. Cuando reconsidera lo que hizo, y sabemos que la motivación no fue sana, no fue pura. No dijo, ay, cómo ofendido a mi padre, cómo es que le deseé la muerte pidiendo su herencia, cómo es que le rompió el corazón. ¿No, verdad? No. ¿Qué le motivó? El estómago. Ahorita como me estaba crujiendo, estaba crujiendo él también y dijo, ay, en la casa de mi padre, esos jornaleros están echándose una buena taquiza y yo aquí comiéndome las algarrobas de los cerdos. Su motivación no era pura. Dijo, iré a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pues por lo menos para tener algo. No era pura su intención. Y el padre, cuando lo recibió, ¿qué le dijo? Dime, ¿estás arrepentido? No. Lo recibió, lo agarró ese rato, lo que estaba él tratando de echarle el discurso, y no llegó ni a la mitad del discurso, y lo agarró y lo levantó y lo besó, se le echó en los brazos, en los hombros. Dice que lo aceptó, simplemente lo volvió a posicionar en su casa. Y hermanos, por eso esa parábola conmueve muchísimo. Y como las otras dos, de la moneda perdida, de la oveja
Ahora, el punto no es que nos vayamos al mundo y a, ay Dios, al rato nos vemos. No. Pero se nos dio por si caímos en pecados y nos apartamos. Ese Padre está esperándonos. Ese Padre realmente nos ama. Y no está esperando las mejores motivaciones para que tú, las razones que digas, oh, esto, así voy a confesar delante de Dios para que así Él me perdone. No. Él te toma. Él te acepta, te toma, porque ese pecado fue tratado en la cruz. Amén. Amén. Fue tratado en la cruz. Esa rebeldía todavía que te sacaste y que te fuiste por esos años, todavía fue tratado en la cruz. Amén. Y hermanos, yo nunca he podido encontrar la libertad del pecado hasta entender cuán grande el amor que Dios tenía por mí. La verdad, nunca entendí cuánto realmente el Señor me amaba, y cuando comencé a entrar en ese voy a creer lo que Cristo realmente ha hecho, realmente fui libre de todas las cosas que estaba haciendo ocultas. Aleluya. Sí, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estaba consciente de mi pecado. Ya no había algo a lo cual yo estaba mirando, sino que pude correr libremente a mi Cristo que me amó tanto y que me ama tanto. Gloria a Dios. Y ese es el verdadero evangelio, hermanos. No es ese evangelio de que, oh, tú quieres venir a Cristo, arrepiéntete, límpiate. No, realmente deja tu pecado, deja de ser así. Entonces el Señor te va a perdonar. Eso es lo que se predica el día de hoy. Oh, hermano, estoy diciendo sí. Necesitas arrepentirte. Necesitas limpiarte de tu pecado en silicio. Y le ponemos al hermano todo lo que es la responsabilidad de que sea completamente libre, limpio. Entonces, para decir, ok, ahora sí tenemos un nuevo hermano en la fe. Estaba tratando con una familia y me dice el esposo, es que yo veo que ella sigue haciendo esto, lo otro. Y le dije, ¿y tú qué sigues haciendo? No, pero ella es que actúa así. Dije, la palabra de Cristo va a limpiar su corazón, va a obrar en esta persona. Créeme que el Señor cumple su propósito en nuestras vidas mientras nosotros estamos en ese creer, en esa fe, en ese creer en Cristo. Por eso Juan 3:16 es para que todo aquel que en Él cree, es un presente continuo. Mientras uno está en ese creer en Cristo, abrazado a la obra de la cruz, hay cosas grandes, preciosas que pasan en nosotros. Y es el Señor que lo va haciendo todo auténtico, todo de una manera tan, o sea, que no es la apariencia, realmente es la realidad de que uno es libre. Yo no aparento ser libre, no aparento ser santo, no, si realmente soy santo, soy libre porque Jesucristo lo ha logrado por mí. Entonces, ya no es mi obrar, es el obrar de Cristo en mí, y eso es lo que el Señor quiere. No quiere que tú estés dependiendo en tu fuerza. Por cierto, eso es llamado carnalidad. Dentro del contexto pentecostal que tenemos, a veces decimos al hermano que está pecando, decimos, este hermano es bien carnal. Oh, este hermano es bien carnal, ya le caché, está viendo unas nubes por allá. Y dices, piensa que uno está andando en carnalidad así, pero ¿sabe qué? La verdad es, y voy a atacar esto más la próxima semana, la verdadera carnalidad realmente es cuando tú estás dependiendo en tus esfuerzos para vivir la vida cristiana. Eso es. Cada vez que tú dependes en ti, en tus esfuerzos para vivir la vida cristiana, estás viviendo carnalidad. Y ahí las obras, el fruto se va a dar. Pero quiero que vayamos a ver si lo que tenemos acá.
Romanos 4. Y tengo una pregunta, Romanos 4:25. ¿Por qué Jesús fue entregado a la muerte entonces? ¿Por qué Jesús fue resucitado? ¿Qué tal si lo leemos? Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Aleluya. Voy a expandir un poquito esto. Lo primero cuando dice, Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Él me decía, hablando esta semana con uno de los cocineros, me decía, pues, lo mataron a Jesús, pero se hubiera podido librar, ¿no? ¿Por qué Jesús no se quiso librar? ¿Por qué siendo Dios no se quiso librar? Y tuve que explicarle qué era el propósito por cual Él se entregó. Él dio su vida. Le dije, no creas que Él se podía haber salido de eso. Él vino para morir, nació para morir. Ese era su destino. Qué tremendo que el día de su nacimiento, en la noche se convirtió en un día por todos esos ángeles que estaban cantando, gloria a Dios, en las alturas. Pero el día de su muerte, ese día se convirtió en noche, por la obra que estaba haciendo de redención por nosotros. Él es entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Ok? Entonces, por causa de tuya y mía, Él es entregado. Él da su vida, pone su vida. Y aquí es algo que me gusta, lo siguiente. Esta por causa de y para, en el griego la misma palabra dia se aplica aquí y aquí. Nomás que lo tradujeron aquí por causa de y para. Pero la misma traducción por causa de puede darse aquí o a causa de. Y sería algo así. ¿Y qué es la idea del por qué Jesucristo resucitó? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue levantado a causa de nuestro declarado justo. Es otra traducción. Lo que quiero decirte aquí es, la resurrección de Cristo vino a ser el recibo de lo que ya había sido hecho. Jesucristo fue levantado a causa de que tú ya fuiste declarado justo. Recuérdate, cuando fue dado el consumado es, ahí fuiste, tú y yo fuimos comprados, ya la obra fue hecha. Ahí ya declarados justos. Gloria a Dios. Entonces, a causa de que fuimos declarados justos, es que viene la resurrección como el recibo. Esto es profundo, hermano. ¿Por qué? Siguiente. Cada uno de mis pecados fue llevado por Cristo. Cuando Él resucitó de los muertos, fue a causa de que todos mis pecados fueron quitados. Si uno de mis pecados habría quedado en Jesús, sin ser castigado en su cuerpo y limpiado por su sangre, Dios no podía levantarlo de la muerte. Deep. Así es que el día de hoy, si tú te sientes con remordimiento por algo, piensas que Jesús tal vez no haya limpiado ese pecado tuyo, vamos a regresar un poquito a la historia. Si así no hubiese sido, no hubiera habido resurrección. Punto. Pero por causa de que Jesús pudo tratar con ese pecado tuyo y mío, es que el Señor dice, ok, recibo resurrección. Ahí está la prueba. Sí, el recibo no es un bill que tú tienes que pagar. ¿Cierto? El recibo es el comprobante de que ya ha sido pagado. Y así fue la cruz, la resurrección. Fue ese recibo que ya fuiste comprado, redimido, la obra fue consumada.
¿Podríamos decir esto juntos? ¿Podríamos leerlo juntos? Cada uno de mis pecados fue llevado por Cristo. Cuando Él resucitó de los muertos, fue a causa de que todos mis pecados fueron quitados. Si uno de mis pecados habría quitado en Jesús, sin ser castigado en su cuerpo y limpiado por su sangre, Dios no podía levantarlo de la muerte. Amén. Amén. Así es que Dios levantó a Jesús porque fuimos declarados justos. Ese versículo es profundo de lo que está diciendo. Y el siguiente, no lo levantó porque era su hijo. ¿Ok? No, nomás lo levantó porque fue su hijo. No. Dice que fue levantado a causa de nuestra justificación. ¿Ok? Siempre fue su hijo. Pero a causa de nuestra justificación, fuiste declarado. Y así es que viene el recibo y dice el Señor, eres declarado justo. Por eso puedes decir, realmente, ¿has creído en Cristo? Eres declarado justo. Hermano, esto es cuando tú comienzas no simplemente a verte como el pecador perdonado. No, sino que comienzas a ver como declarado justo. Y pones tu mente en lo que eres realmente, es que comienzas a vivir quién eres. Y a esto se aplica en un diario vivir. Porque la tentación viene. ¿Fuimos tentados esta semana? ¿Qué pasó? Sí, alguien que no haya sido tentado. ¿Tentado? Were you tempted? Todos fuimos tentados. Pero por causa de que Cristo es mi victoria, de que soy declarado justo, entonces, de que soy justo, la tentación no tiene el efecto que tenía antes en mí. Amén. No tiene más el poder que tenía antes en mí. No tiene, de hecho, un poder que tenga sobre mí. Podrá apelar, podrá pasearse. Y aquí la cuestión es, se lo voy a explicar de una manera como cuando, por ejemplo, vas a una muchacha bonita, la ley, no veas, ¿verdad? No veas. Ese, no peques. Pudiese ser el que te trae la libertad para que no caigas en pecado. Pero la cuestión ahí no es en que me lo veas. La cuestión está acá en el corazón. ¿Cierto? Amén. Dijo el Señor, airaos, pero no pequéis. ¿Alguien que se haya enojado en esta semana? Okay. ¿Quiere decir que pecaste? Amén. Aquí es la cuestión. Puedes enojarte, como cuando se pasea alguien. Pero dice la palabra airaos, pero no pequéis. Aquí viene una cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora después de que vino este enojo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a pecar? ¿Vas a resentirte contra esa persona? ¿Le vas a agarrar el cuello para vengarte? No. Y ahí es donde viene la obra de Cristo en tu corazón. Porque causa de que eres justo y tú dices, no, yo soy justo. Como justo, sí me sacó la piedra. Me hizo renegar. Pero, ¿voy a actuar como impío? No. Déjalo ir. Entonces, veo a la muchacha, está bonita, pero voy a actuar como impío. Y luego ves con la vista aviónica, ¿verdad? Que rayos X. No. Muy bonita muchacha, pero en mi corazón estoy guardando de que no voy a desvestirla con mi vista. ¿Ok?
Así es que cuando la mujer, a veces pasa esto de que están las mujeres y el esposo y la esposa están caminando y pasan y la mujer está, a ver si lo ve, el esposo va a mirar a la mujer. Dice, y están así, a ver, ¿qué rato vas a voltear? Si no te volteas, te voy a dar tu chilazo ahorita. ¿Y sabe qué? Esto a veces es peor. Y es peor, ¿por qué? Porque viene siendo como la ley. Cuando tú te dices, no, ahí es donde más le embarramos. ¿Cierto? Entonces, tampoco no estoy diciendo, date al mirar todo. No. Pero tú sabes, va a pasar. Pero ¿qué es lo que vas a hacer con eso en tu corazón? ¿Alright? So, uno no puede perder su justificación. Puesto que si así fuera, entonces la sangre de Cristo no cubrió todos los pecados del mundo. Y Cristo no habría dicho consumado es. Y tampoco hubiera resucitado. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Si tú llegas, dices, pues no, ya pequé, no creo que soy declarado justo, entonces, la obra de Cristo no fue suficiente. El recibo se puede romper. No. Es que no puede ser, hermano. Porque ya dijo Cristo que había sido consumado y el recibo ya está impreso. La resurrección fue un hecho que fue innegable. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Hubo una tumba vacía, hubieron el testimonio de los que estaban con Jesús, en lo que habían convivido. Alguien había dicho, ver para creer, ¿verdad? Y agarró en la manita de Jesús, metió el dedo en donde había sido perforado, el costado, tocó. O sea, alguien dijo, sí, Señor mío, Dios mío. De ahí en adelante, muchos murieron por causa de Jesús. Eso no fue una falacia, fue verdad. ¿Ok? Si Cristo no quitó el pecado del mundo, los que creen, ¿ok?, entonces no terminó la obra de redención y no debería estar sentado a la diestra de Dios. Como los católicos tienen en su mente, ¿verdad?, que Cristo debe ser constantemente crucificado. En la misa se hace otro sacrificio incongruente. No es incongruente. Así es incongruente también con la palabra, pero que no es un sacrificio físico, pero dicen es un sacrificio que está haciéndose de Jesucristo. Pero la verdad es que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Él no está pagando todavía por los pecados de hoy, porque dijo que todo había sido cumplido y resucitó. Y de hecho en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos relata la historia de Juan 20, que le dice paz a vosotros. Cuando se aparece a los discípulos le dice paz a vosotros. En Juan 20, me hubiera gustado verlo, por causa del tiempo no vamos a poder entrar, pero dice en Juan 20, paz a vosotros. 3 veces lo dice en Juan 20, paz a vosotros. ¿Y por qué le dice paz a vosotros? ¿Tú crees que si no hubiera completado la obra, hubiera podido decir ese shalom de, no solamente es que es paz, pero es prosperidad, salud, bendición, suficiencia en todo, wholeness, completición? Eso es lo que les comunicó, paz a vosotros. Ya estaba el recibo, ya había sido declarado justo, ¿sí? Y llega en ese momento y le dice, voy a sopla del Espíritu, recibí del Espíritu. No había llegado hasta ese momento el Espíritu Santo a morar en ellos. Ahora sí, es cuando sopla el Espíritu, ellos reciben la herencia de la promesa. Y eso es algo que va en extra más. Otro comprobante. Jesús
tiene que salir de la tierra para que venga el Espíritu Santo, y de hecho viene en Pentecostés. Pero la evidencia de que uno ha sido justificado también es que recibes al Espíritu Santo de verdad, para que no estés jamás solo. Ahora, ¿cómo puede el Espíritu Santo, el cual escudriña lo más profundo de Dios, el Padre, venir a un pecador? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es que el Espíritu Santo pudiese habitar en un pecador si no fuera por la obra de la cruz? ¿Me entiendes? Y es que porque has sido santo, justificado, es que el Espíritu Santo puede venir a morar en tu vida. Aleluya, amén. Hermano, y eso es importantísimo. Porque al entender esto realmente, entonces dices, wow, entonces soy aceptado por el Espíritu. Y el Espíritu dice que toma morada en ti. Se queda. No se va. No se va. Y sí, aunque aún pecas, no se va. Lo contristas, sí. Lo contristas. Apagas la obra del Espíritu Santo cuando estás cuestionando lo que dice la palabra. Pero no se va. El Espíritu Santo permanece en ti, porque es el sello de la promesa para el día de la redención. ¿Ok? Entonces, ¿qué más te puedo decir? No deberías tener esa condenación, no habría de haber en nosotros en esa condenación. Y de hecho, cuando la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad?, viene a ser juzgada, y Jesús dice, el que esté libre de culpa, que bote la primera piedra, y todos se van porque son culpables. ¿Qué es lo que pasó Jesús? ¿Qué es lo que le dijo a esa mujer? Ve y no peques más. Antes de eso, ¿Dónde están tus ¿Dónde amigos? están? ¿dónde están sus pecadores? Sí. ¿Y luego qué le dice? Nadie te condena. Y yo no te condeno. ¿Sabes qué? Le da el regalo de la no condenación, y luego le dice, ve y no peques más. Lo que hacemos aquí en las iglesias muchas veces, no en esta, pero en otras iglesias, dicen, no peques más para que no seas condenado. ¿Entiendes? No peques más para que no seas condenado. No, Jesús le dice a esta mujer, yo no te condeno. Y al no condenarle, le dice, ve y no peques más. ¿Sabes cuán poderoso es esto? Hermano, cuando tú no te sientes condenado por el pecado, es que realmente puedes experimentar libertad para no pecar. Amén. Sí, estén conmigo en esto, please. Ya voy a terminar. Cuando tú realmente no tienes condenación por el pecado, es cuando realmente tienes la libertad para no pecar. Amén. Y hermanos, yo lo sentí, yo lo viví en mi vida, lo estoy viviendo, porque cuando yo tenía esta condenación, estaba todavía pensando en mi pecado, lo que había hecho, es que caía más. Pero el momento cuando entendí que Cristo borró mis pecados, quitó mis pecados, quitó, ¿ok? No estoy diciendo que unos cuantos, o ¿sabes qué? A ver, está probándote si realmente estás bien con Él y te va a quitar en algún momento. No. Él dice que los quitó cuando yo puse mi fe en Él. Esa no condenación es la que me dio libertad y el poder para vivir en la gracia. Amén. Y eso es lo que, hermano, deseo que cada uno de ustedes lo experimente, porque, hermanos, lo que viene para nuestra iglesia es el andar en el Espíritu. Amén. Y quiero que, hermanos, que podamos introducirnos en este tema ya en adelante, al andar en el Espíritu, pero libres de la condenación. Porque el Espíritu Santo no utiliza condenación para que tú camines con Él. Amén. Es decir, cuando estás caminando con Él, el Espíritu Santo nos está diciendo, no mires a aquella mujer. Martín, no vayas a enojarte. Martín, ve a la iglesia, no mires televisión.
¿Sí? El Espíritu Santo no te está echando, oh Martín, ya te quedaste viendo el partido, ahora sí, condenado. ¿Se da cuenta? Pero nosotros pareciera que estuviéramos teniendo a alguien que nos lo dice así. ¿Y sabe quién es ese? Es el diablo. Ese es el diablo. Y estamos escuchando su voz. Y por causa de él es que caemos en pecado, tras pecado, tras pecado, porque nos sentimos culpables. Pero condenación ha sido quitada por causa de Cristo. Y por eso, hermanos, es que tú puedes experimentar la liberación, la paz. Terminamos con otra. La santidad, así es que es el estado y es el resultado o fruto de la gracia traída por Jesús a nuestras vidas. ¿Quieres andar en santidad, en victoria, hermanos? Es por la gracia del Señor que Él nos ha dado. Es por su favor inmerecido en la cruz que Él se ha sido dado. Entonces, la santidad no viene primero. Cristo viene primero. ¿Ok? Así es que no tienes que ser santo en el sentido de que es tu obligación, tu responsabilidad por haber recibido a Cristo. No, tú no lo puedes hacer. Dijimos tiempo atrás, la vida cristiana es imposible. Alguien dijo, ay, es que es difícil vivir la vida cristiana. No, hermanito, es imposible. Es imposible vivir la vida cristiana. Por eso, Dios no le encarga a usted que la viva. Le encarga al Espíritu Santo que habita en usted para que Él la viva. Y es así que por medio de Él, usted puede vivir la vida cristiana. Y es en Él que usted depende y tiene que depender para poder tener esa victoria constantemente. Pero en la libertad, en la luz de que ya no eres condenado, de que eres justificado, que tienes esta nueva naturaleza en Cristo, como declarado justo, perfecto delante de Dios. Y mientras más descansas en la obra consumada de Cristo, más el Espíritu Santo obrará en y a través de ti. ¿Entendemos? Mientras más descansas en la obra consumada de Cristo, más el Espíritu Santo obrará en y a través de ti. Y si tú obras en tu fuerza para conseguir lo gratis que se da, que Dios te da, entonces Dios se detiene. Pregúntale a la hermana Tere cuando estuvo batallando, queriendo que Dios le regalara unos hijos. No fue hasta cuando ella, Señor, ya no batallo más, no te voy a decir nada más, lo entrego. Cuando ella dijo, no más, es cuando el Señor, el siguiente ya estaba embarazada. Y es que cuando tú reposas, Dios trabaja, Dios obra. Nuestra oración diaria debe ser, leámoslos todos, Señor, tú vive tu vida en mí, no sea nada en mis fuerzas, sino sea tu gracia transformándome a la imagen de Jesús. Así que cuando seas tentado, deja que Jesús venza. Amén. Amén. Cuando seas tentado, deja que Jesús venza. Tú dirás, Señor, y hermano David, me acuerdo un día en mi carro, me sentía bien vulnerable. Me sentía realmente, estaba siendo tentado. Y le dije, Señor, usted en mí, su victoria en mí. Yo soy justo. Yo soy en Cristo. Yo estoy en Cristo y soy hecho justicia en Cristo. Así es que deme su gracia para vencer esto. Yo no lo puedo en mí, pero quiero ver tu poder en mí. Tal vez no tengas que hacer una oración tan larga. Siempre me digas, Señor, gracia, dame gracia. Reconoce que no eres tú quien puede ser Él para vencer. Y ¡pum! Pero experimentarás victoria. Más adelante vamos a tener que ver esto. Es en esta victoria que el Señor nos quiere llevar de día a día. ¿Ok? Hermanos, cuestión de fe, creer. Ya lo sabías, ahora vive tu justicia. Vive quién eres en Cristo. No estés condenado. ¿Ok? Y ande en esta victoria en el poder de Cristo.